ingreso a quienes lo están solicitando. En este momento llevamos ya 110 participantes. Gracias por su paciencia, es un grupo bastante numeroso. Así es que no me resta más pues que agradecer su comprensión. Vamos a proceder a la admisión. Ya ustedes conocen las reglas, por supuesto, para el desarrollo de nuestras actividades. De esta manera, entonces, tenemos ya superado los 100, tenemos 114 participantes. Entonces, en breves instantes y derivado de por la puntualidad y por respeto a la misma, pues vamos a comenzar con esta actividad. Entonces, ¿qué tengo con ustedes? Pues bienvenidos sean a esta sesión virtual. Gracias por atender el llamado. Vamos a trabajar siguiendo las reglas, por supuesto, que ustedes conocen. Tenemos, obviamente, pues un quórum bastante grande en cuanto al número de estudiantes, pero todavía falta un considerable grupo. Estamos hablando de que todavía faltan aproximadamente 100 personas, un poco más de 100. Entonces, espero que podamos en un solo bloque, pues, tenerlos a todos. Lo ideal, que todos estuvieran en sesiones virtuales, pero vamos a trabajar siguiendo las reglas. Creo que en un grupo bastante numeroso como este es necesario el orden, es necesario pues, la disciplina y pues, sobre todo pues agradecerles el respeto que han demostrado y creo que podemos trabajar de una manera apropiada en un espacio virtual. Entonces, en este caso, pues vamos a determinar ya pues 126 y sigue subiendo el quórum. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una continuidad a nuestro programa. En este caso, en la sesión anterior, pues iniciábamos el tema relacionado a los conceptos jurídicos fundamentales. Hoy, pues por supuesto, espero pues culminar esta primera unidad y en la próxima sesión el desarrollo e inicio de nuestra clase virtual. Bueno, para quienes están ingresando o recién ingresando, pues una muy buena tarde para todos. Gracias por su paciencia. Entonces, continúa. En este caso, las solicitudes, ya creo que, bueno, todavía nos faltan alrededor de unas 90 personas. Entonces, pero por respeto a ustedes, pues vamos a comenzar en los instantes próximos nuestra respectiva sesión. ¿Qué vamos a trabajar? Por supuesto, es un tema de reflexión, es un tema profundo. Lo que se va a abordar en esta tarde, voy a dosificarlo a tal manera que ustedes puedan, en este caso, pues, tener esa comprensión de la temática que estamos generando en nuestras sesiones virtuales. Bueno, con 136 alumnos, pues creo que podemos, en este caso, ya dar inicio a nuestra actividad. Bueno, siguen las solicitudes, pues bienvenidos. Bueno, entonces, comencemos. Ya ustedes conocen o saben la mecánica, las reglas que podemos en este caso aplicar, el silencio o mantener apagada su cámara, por favor. Espero que nadie altere el orden, que de ser así, pues me lo informan. Sus micrófonos desactivados, sus cámaras también, y en este caso creo que podemos salir adelante. Bueno, entonces, platiquemos. Hemos estado viendo en las sesiones anteriores, pues temas que son vitales en cuanto a la comprensión se refiere de los mismos, y dentro de estos, por supuesto, aparecen los conceptos jurídicos fundamentales. Nosotros, claro, para poder comprender este y cualquier ordenamiento jurídico, pues necesitamos tener una plena comprensión. Estamos en un nivel universitario. Esto lo que implica es de que el análisis debe ser profundo y que de alguna forma pues no se va a limitar básicamente a una exposición, sino es razonamiento y reflexión. Esto es importante. Claro que estamos viviendo momentos muy difíciles, pero me parece que dentro de una sociedad civilizada pues podemos encontrar las vías racionales, pero por sobre todo justas, para la resolución de nuestra problemática. Bueno, entonces, claro, el momento es
de mucha convulsión, de mucha reflexión, y de esta manera, pues estamos viendo cómo protagonistas que son vitales dentro de un contexto de un Estado de Derecho, pues están básicamente en cuestionamiento social y ciudadano, y habría obviamente que determinar el rumbo, por supuesto, que dentro de las vías de un Estado de Derecho pueden utilizarse. Y a todos nos corresponde, más que ser críticos, pues aportar soluciones a la problemática que estamos viviendo. Bueno, entonces vamos a continuar, y aquí pues les diría que tenemos que desarrollar un tema, es importante. En las sesiones anteriores, pues platicamos de la definición de los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué fue lo que nosotros mencionamos acá? Obviamente se decía que son categorías o nociones irreductibles en cuya ausencia resultaría imposible entender o comprender un ordenamiento jurídico cualquiera. Pues bien, esta es una definición, una de tantas definiciones, es una definición clásica que nos da el jurista mexicano Eduardo García Maínez. Sin embargo, hemos de comentar de que aparece otro tema, esos rasgos que perfilan, que caracterizan a los denominados conceptos jurídicos fundamentales. De esta forma, esos rasgos característicos implican básicamente en lo siguiente. Se nos ha dicho de que tiene un carácter esencial, general y universal los conceptos jurídicos fundamentales. Esto genera necesariamente realizar tres preguntas. Si estos son rasgos que distinguen a los conceptos jurídicos fundamentales, entonces tenemos que explicar básicamente cada uno de estos. Su carácter esencial, general y universal. Hago la salvedad de que en este tercer rasgo, carácter universal, pues voy a realizar una reflexión como un aporte personal al tema. Entonces, las preguntas obligadas son, ¿por qué los conceptos jurídicos fundamentales tienen ese carácter esencial? ¿Por qué los conceptos jurídicos fundamentales pues tienen carácter general? Y finalmente, ¿por qué los conceptos jurídicos fundamentales tienen carácter universal? Son tres preguntas que requieren, por supuesto, una adecuada respuesta. De eso me encargo, de socializarles y compartirles reflexiones en torno al tema. Partamos de la primera pregunta. La esencialidad que presentan los conceptos jurídicos fundamentales pues tiene definitivamente que ver un concepto, tenemos que recordar el concepto de esencia. ¿Qué ustedes recuerdan de la esencia de las cosas? Pues se dice que la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es sin otra cosa. O en otras palabras, esencia será todo aquello sin lo cual una cosa no puede ser lo que es. Noten ustedes lo complejo y por supuesto profundo que representa hablar de la esencia. Entonces, hablar de la esencia como carácter, lo esencial como carácter de los conceptos jurídicos fundamentales, pues va a implicar establecer lo siguiente. Podemos parafrasear con este texto que ustedes tienen en pantalla. Podríamos decir que en el caso del derecho, determinar la esencia de X o Y institución jurídica significaría determinar aquello que hace que esa institución jurídica sea lo que es y no otra cosa. La esencia entonces a todo aquello sin lo cual el derecho no puede ser lo que es, esto es, no puede ser derecho. Realmente el hablar de la esencia es llegar a desentrañar el ser mismo, su naturaleza. Claro, esto no es nada simple, pero los conceptos jurídicos fundamentales son esenciales. Sin los mismos, vamos a establecer un sistema jurídico no sería lo que es. Sería cualquier cosa menos un sistema jurídico. Estos conceptos jurídicos fundamentales establecen que la ausencia, la no presencia de los mismos,
Un sistema jurídico no podría ser eso que es, no podría tener una existencia. Entonces significa que la esencialidad básicamente es porque no pueden faltar. En caso de que haya ausencia de los mismos, pues no se sostiene un sistema jurídico. Y esto es lo interesante de este carácter esencial. Entonces, ya tendríamos en principio una explicación del por qué la esencialidad forma esa característica que nos presentan los conceptos jurídicos fundamentales. Pero tenemos, por supuesto, otros rasgos que perfilan o que definen lo que es, en este caso, características de los conceptos jurídicos fundamentales. Tenemos entonces la generalidad. ¿Por qué son generales? Esta otra pregunta implica, y aquí hago un paréntesis, decirles, cuando hablamos de general es un campo de proyección, son las dimensiones sobre las que se proyectan esos conceptos jurídicos fundamentales. Y ustedes se recordarán que cuando hablábamos de los niveles del conocimiento, y especialmente en el conocimiento científico, se recuerdan que hablábamos de la generalidad y la abstracción. Por supuesto que el carácter general que tienen estos conceptos jurídicos, que es importante recordar, son categorías científicas del derecho. Esto significa que son conocimientos, obviamente, de la más alta, en este caso, en generalidad. Pues vamos a establecer alguna situación. Solo disculpen, creo que alguien estaba teniendo problemas, mis amigos, ¿no? Sí, disculpen, por ahí cuando di ingreso vi que alguien estaba levantando la mano, ¿no? Bueno, entonces, por favor ya saben que si en un momento dado tienen alguna pregunta, la mecánica, aquí hago un paréntesis, la escriben en el chat y yo se las respondo al finalizar el tema, o bien cuando yo les indique abren su micrófono para poder generar pues una regla y tener en este caso, pues ya tenemos 161 participantes. Entonces, en donde pues ustedes podrán abrir su micrófono si hubiese alguien que esté interrumpiendo o esté generando una falta al orden de la sección para buscar las medidas correctivas. Sería lo único. Entonces, por favor, sí les voy a encargar mucho cuando me salen algunas señales, me había una manita en el aire, entonces, por favor, solo si fuera algo urgente, yo les voy a dar participación, no tengan pena, en su momento oportuno. Entonces, si me lo permiten, voy a continuar con disertando estos temas, que es más, pues les comento, esto no aparece en libros de texto, es un aporte personal que estoy haciendo con ustedes de experiencia personal. Bueno, entonces vuelvo acá. Les decía que la generalidad va dirigida o proyectada en cuanto a que esos campos de proyección. Por eso, ustedes pueden darse cuenta que vamos a encontrarlos dentro de las diversas ramas que de la sistemática jurídica se reconocen. Vamos a encontrarlos en las ramas que integran el derecho público, derecho privado y derecho social. Van a estar siempre presentes, o sea, no existe una rama del derecho que sea ajena a los conceptos jurídicos fundamentales. Pero aparte de ello, también los vamos a encontrar dentro de todos los ámbitos materiales del derecho. En este caso, pues encontramos en el derecho constitucional, los vamos a encontrar en el procesal, administrativo, penal, civil, laboral, agrario, etc. Y esto es lo que les da esa dimensión de generalidad también. Pero también, no solo sino que también vamos a entender que estarán presentes en los distintos niveles jerárquicos normativos. Y ustedes se recuerdan cuando hablábamos de la jerarquía normativa, claro, entonces vamos a encontrar en este caso algunos componentes que son importantes. Tenemos en esta situación conceptos jurídicos fundamentales estarán presentes, por supuesto, a nivel de las normas constitucionales, de las normas ordinarias, reglamentarias y finalmente individualizadas. Eso es lo que les da ese carácter de generalidad a los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Qué más tendríamos entonces? Pues muchas cosas, pues, por mencionar, por platicar. Entonces, lo que vamos a generar en este momento, pues, básicamente será esta explicación de estos elementos o rasgos que los perfilan.
Pero tenemos una tercera pregunta todavía pendiente y es, por supuesto, el carácter esencial. Entonces, vamos a platicar brevemente de la esencialidad y en este caso de la universalidad, perdón. Vamos a platicar de ese tercer rasgo y es el carácter universal. La universalidad de estos conceptos, si ustedes fijan su atención en lo que les presento en la pantalla, vamos a encontrar lo siguiente, que estos asumen ese grado de universalidad y vamos a encontrarlos incluidos, en este caso, en todos aquellos países del mundo contemporáneo. Constituye un soporte, un marco teórico conceptual de todos los países del mundo, y digo mundo contemporáneo, a nivel de derecho interno, a nivel de derecho internacional, y máxime en la actualidad, esto se acentúa en la universalidad de estos conceptos en derivado de los procesos de globalización en todas sus dimensiones, económicas, políticas, sociales y culturales. Bueno, pero, ¿dónde viene la reflexión? Yo podría preguntar, claro, no vayan a abrir el micrófono, con solo una respuesta a esta pregunta, una respuesta tal que podemos realizar, pues vamos a encontrar, en este caso, lo siguiente. Este concepto, y estoy hablando de la universalidad, entonces ustedes van a entender que esto hace referencia al universo, universal, universo. Pero lo que tenemos en la pantalla, ¿qué es? Ustedes pueden notar que se dice o se refiere a todos aquellos ordenamientos de los distintos países del mundo contemporáneo. Bueno, cuando nosotros utilizamos esta expresión universal, pues hacemos énfasis a todo ese orbe, el existente, el universo, todo lo que existe, es básico. Pues en una noche de cielo despejado, vean las estrellas, y pues van a entender de que ahí estamos hablando del universo. Entonces, ¿qué significa? Esa dimensión universal significa que aquí, en cualquier rincón de ese vasto universo, pues vamos a encontrar los elementos. Ahora, llamarlos un tanto al análisis de lo que voy a hacer. La definición que suele darse del carácter universal es porque los encontramos en todos los países del mundo, por supuesto contemporáneo. Pero universal se refiere al universo. Entonces podríamos pensar, y esto solo es una reflexión filosófica, de que podríamos tomar, por ejemplo, uno de estos conceptos jurídicos fundamentales dentro de los materiales, pues hablamos de la coacción. ¿Se recuerdan ustedes la sanción y coacción? Pues entonces, en el caso de la coacción, indica que el derecho va a ser concebido porque está dotado de coacción, sea la posibilidad de hacer uso de la fuerza para constreñir u obligar. Entonces, la amenaza de uso de la fuerza, o bien el efectivo uso de la fuerza en contra del imperado por el precepto jurídico, pues va a ser un rasgo que el ordenamiento jurídico, que es el derecho, y en cualquier rincón del vasto universo. En algún contexto, ajusten su conducta, compenetrados, lo que es bueno y malo, de lo que es justo e injusto. Ellos lo hagan sin necesidad de verse constreñidos o obligados. Basta, por supuesto, la determinación y la decisión personal para realizar ese tipo de conducta. No hay necesidad de que esté siempre presente un ordenamiento que los constriñe y los obligue. Claro, alguno diría, pues sería una sociedad ideal, es muy utópico, lo que ustedes quieran, pero ¿será que el derecho
en todos los confines del universo va a presentar siempre esa característica de coactividad y por lo tanto el carácter coactivo sea universal. Claro, no vamos a llegar a una conclusión, por supuesto, alguno puede pensar, son especulaciones, etcétera, 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 pero ¿será que esto será la dimensión en todo el universo de algo al que nosotros denominamos derecho y que va a ser siempre presente y que va a estar en esa vasta dimensión? Entonces, ¿qué nos queda? Según lo que yo veo acá y que nos dicen los autores, pues entonces si dicen que tiene carácter universal, pues yo podría sugerir, indicar que tienen carácter, así como está la definición, mundial. Entonces contraponemos universal y mundial y vamos a encontrar que aquí lo que se está diciendo es que tienen un carácter mundial, porque se refieren a nuestro planeta. Se están refiriendo al planeta Tierra, se están refiriendo a nuestra aula de aprendizaje dentro de ese vasto e infinito universo. Pero acá se dice universal, claro, respeto, aunque no. Así como está la definición, es mundial. Como los autores lo mencionan, dicen universal, pero lo definen bajo un ámbito mucho más reducido a nuestro propio mundo contemporáneo. Pero entonces regreso con ustedes. Luego tenemos algunos componentes importantes. El problema de la naturaleza jurídica. Este sería, por supuesto, es el tercer punto de nuestra primera unidad, el tema del problema de la naturaleza jurídica. ¿Qué tengo por mencionarles? Claro, sé que esto va a ser un tanto profundo, voy a dosificarlo a nivel de pensum introductorio, pero no por ello dejar de abordar los aspectos desde una perspectiva eminentemente apropiada y con la profundidad que el tema se merece. En nuestro programa encontrarán el punto 3, el problema de la naturaleza. Esta palabra, naturaleza, pues hace referencia a un concepto, pero como vocablo de latín natura, y si nosotros analizamos su significado etimológico, todo aquello que es perteneciente o relativo a la naturaleza, lo que es conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Y es así como hablamos del carácter natural. Entonces, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, pues vamos a referirnos a lo que caracteriza a un ser. Noten que no estamos hablando de este reino natural, no estamos hablando de la naturaleza como un reino. Estamos hablando de este concepto de naturaleza para establecer o referirnos a aquello que caracteriza al ser, que hace que sea lo que es y no otra cosa. Ahora bien, en nuestro programa se dice el problema de la naturaleza jurídica. Si a mí se me permitiese realizar una modificación, pues yo les diría que lo más apropiado sería mencionar el problema de la determinación de la naturaleza jurídica. Y les voy a explicar por qué. Porque la naturaleza se refiere a lo que caracteriza a un ser. Por lo tanto, llego a la conclusión que la naturaleza no es un problema. Lo que sí es un problema es precisar, establecer aquello que caracteriza a un ser, aquello que hace que un ser sea lo que es y no otra cosa. Es ahí en donde está el problema. No tanto la naturaleza en sí, sino el problema es la determinación. Establecer o precisar con exactitud el ser o lo que es una institución. Claro, cuando hablamos jurídica va a ser una institución estudiada por el derecho, por eso es naturaleza jurídica. Pero con los ejemplos que voy a mencionar posteriormente, esto va a quedar un tanto más claro con ustedes. Entonces, vamos a encontrar preguntas. ¿En qué consiste el problema de la determinación de la naturaleza jurídica? Entonces, he de comentarles algo y ustedes pues lo van a vivir a través de los diversos niveles en el estudio de esta carrera. En el derecho, pues encontraremos que siempre se va a abordar el tema de la famosa naturaleza jurídica. Pero he de establecerles algo. Realmente es difícil el tener una idea clara o precisa sobre lo que este concepto encierra en sí mismo.
porque es un concepto general del derecho. Y esto es importante mencionarlo, no ha sido suficientemente abordado con la claridad, con la dedicación a lo largo del estudio de una carrera. Es bastante complejo y ustedes van a entender, no porque sea malo el sistema, sino simple y sencillamente porque la perspectiva para el análisis y el desarrollo de este tema, naturaleza jurídica, es muy profundo. Y tendríamos, como lo van a ver ustedes a continuación, que llegar al ámbito del análisis filosófico del derecho. Esto es un análisis filosófico, para poder precisar con exactitud el ser o esencia de las instituciones de derecho que estamos estudiando. Continúo acá. Entonces, establezcamos en principio que la problemática no consiste en la naturaleza en sí, que la naturaleza es la esencia, la propiedad misma de las cosas, sino el determinar, el precisar, el establecer. Y es ahí donde radica básicamente el problema. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Pues por mencionar, pues muchas cosas. Y aquí poco a poco vamos a entrar en la profundidad. Quedamos en claro entonces que cuando se tenga que determinar la naturaleza jurídica de una institución, ¿qué es lo que vamos a hacer? Establecer, precisar o determinar su ser, su esencia, lo que es, y que lo va a diferenciar de otras instituciones que son objeto de estudio del derecho. Esta pregunta, el problema, pues claro, hay un problema que se presenta y la pregunta sería, ¿y por qué se da ese problema de la determinación de la naturaleza? Y ustedes tienen la respuesta en pantalla. Esto se debe a que los estudiosos del derecho, desde las diversas perspectivas filosóficas, en este caso, pues son enfoques filosóficos, pues van a emitir o exteriorizar opiniones muy diversas. Es más, les podría decir que no se han puesto de acuerdo. Los diversos autores, cada uno, dependiendo de la corriente de interpretación filosófica, pues va a desarrollar y va a explicar cada concepto, cómo lo entiende. Porque lo que se está tratando de decir es encontrar su ser, su esencia, determinar su naturaleza jurídica. Y no pierdan ustedes de vista este criterio. La problemática radica por la variedad de criterios. Luego seguimos acá. Hay un tema que ustedes van a ver en su curso de Derecho Civil en el próximo semestre, es en este caso Derecho Civil 1, que se refiere al tema de las personas y la familia. Lo que voy a hacer a continuación, pues voy a disertar una cátedra de Derecho Civil. Entonces, voy a salir del ámbito de la introducción al derecho, y voy a dar una cátedra de Derecho Civil para que ustedes entiendan a qué se refiere básicamente este tema, y que con un ejemplo ustedes puedan entender el por qué es que se da un problema de la denominada determinación de la naturaleza jurídica. Y aquí vamos a tomar, por ejemplo, una institución, cuando nosotros abordemos, y lo van a ver, pues, un concepto jurídico fundamental, material, como es el de la persona. Vamos a platicar, claro, la persona, como lo veremos en la tercera, pues vamos a hablar de un ser o ente que es susceptible o capaz de poder adquirir o contraer derechos y obligaciones en el mundo de lo jurídico. Por supuesto que para que ese ser o ente sea susceptible, necesita o requiere estar dotado de personalidad jurídica. La personalidad, como lo voy a explicar en su momento, solo se los anticipo, se los adelanto, es como una investidura jurídica que el ordenamiento jurídico del Estado le otorga o le confiere a un sujeto para considerarlo persona y que pueda ingresar como tal en el mundo de lo jurídico. La personalidad con investidura, entonces, es como un marchamo, una conditio sine qua non, sin la cual un sujeto no puede actuar como persona en el mundo del derecho. Entonces, esto representa de que cuando a un ser o a un ente se le inviste de personalidad jurídica, y estoy utilizando, como voy a explicar en su momento, el término personalidad, no desde la acepción psicológica, sino desde la acepción jurídica. Esto significa que entonces, para el derecho, para ser considerados personas, previamente debemos estar investidos de personalidad jurídica. Se nos otorga la personalidad jurídica y en ese momento vamos a ser considerados personas. Claro, aquí podríamos recordar el artículo 1 de nuestro Código Civil,
que se refiere a las personas individuales, que son una especie de personas jurídicas. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo aquello que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. Y aquí tenemos entonces el principio de la personalidad jurídica y por lo tanto el principio de las personas jurídicas individuales, físicas o naturales. Pero existe otra clase de personas jurídicas y son las personas jurídicas colectivas. Y nosotros vamos a hablar de aquellos entes que son derivados de la asociación de dos o más personas individuales o más personas colectivas, pues surge un ente. Entonces, hay entes que se les ha otorgado personalidad jurídica y por lo tanto son considerados en el mundo del derecho como personas jurídicas colectivas. De esta manera, pues podríamos pensar, ¿quieren ejemplos de personas jurídicas colectivas? Estamos hablando de entes que son reconocidos por la ley y se les considera que son capaces para poder adquirir derechos y contraer obligaciones en el mundo de lo jurídico. Y acá tenemos nuestra tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo les podría preguntar, claro, yo tengo una relación jurídica contractual en el ámbito laboral, y acá tendríamos, por un lado, a su servidor como persona jurídica individual, física o natural, Federico Guillermo Huitz Ayala, pero mi patrono es una persona jurídica colectiva y es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Claro, algunos de ustedes, por ejemplo, que trabajarán o han escuchado y conocen, está en una municipalidad. Entonces tenemos la Universidad de San Carlos, la Municipalidad de Guatemala y otras municipalidades, por supuesto, las demás municipalidades. Pero si queremos hablar de personas jurídicas colectivas, pues algunos pues han conocido las cooperativas de ahorro y crédito, con responsabilidad limitada. Otros trabajarán en los bancos del sistema financiero nacional, el banco ABC, Sociedad Anónima. Y así estamos viendo, entonces, que estos son ejemplos de personas jurídicas colectivas. Tenemos los partidos políticos, tenemos las iglesias en todas sus denominaciones, podemos hablar de asociaciones civiles. Y claro, al punto que quiero llegar es que estos son ejemplos de personas jurídicas colectivas. Ahora, ¿existen personas jurídicas individuales? Sí, pero también existen personas jurídicas colectivas. Ahora bien, cuando ustedes vean en su tercer semestre, curso de Derecho Civil 1, y cuando se aborde el tema de la naturaleza jurídica de las personas colectivas, ¿qué creen que vamos a tener que hacer? ¿O qué es lo que se les va a explicar a ustedes? Pues es determinar la esencia, el ser, lo que es una persona jurídica colectiva, que puede ser en este caso la Universidad de San Carlos, o puede ser la Municipalidad de Guatemala, una cooperativa de ahorro y crédito, un banco del sistema financiero nacional, un partido político, una iglesia de cualquier denominación o culto. Son personas jurídicas colectivas, pero determinar su esencia, su naturaleza jurídica, es un proceso complejo. ¿Por qué? Por lo que ustedes tienen en pantalla. Entonces, la respuesta no se hace esperar. Los juristas, los estudiosos del derecho, los filósofos del derecho, pues entonces, cuando analizan la institución de una persona jurídica colectiva, lo que están tratando de hacer es desentrañar su ser, su esencia, lo que hace que esa institución, persona jurídica colectiva, sea lo que es y no otra cosa. Entonces, quiero que noten, y aquí es en donde viene el ejercicio intelectual, pues va a aparecer, hay un clásico, Carlos Federico von Savigny, él establece una famosa teoría, la teoría de la ficción legal. ¿Y saben ustedes en qué se resume o condensa esta teoría de la ficción legal de Savigny? Pues él nos dice, y quiero que escuchen esto, que las personas jurídicas colectivas en realidad no existen.
tan solo son inventos o invenciones creadas por el legislador y que están plasmadas en la ley, pero en realidad no existen. Ahora, ¿esto qué genera? Pues aquí genera ya un problema. Esto genera un problema, puesto que entonces se nos está diciendo que la esencia o ser de una persona colectiva es que es una ficción, es un invento, pero no tiene existencia. Bueno, ahí estamos en una línea. Pero noten la segunda teoría, la teoría de la realidad. Y a propósito establecí al inicio estas dos teorías, porque una nos dice la ficción, pero en contraposición, en el lado opuesto de la ficción tenemos la realidad. Entonces hay teorías realistas que nos están diciendo que sí existen, tienen una existencia real. Bueno, pero Savigny nos dice que no. Y vamos a encontrar posiciones encontradas. Hay quienes nos dicen que la naturaleza jurídica de las personas colectivas es de que éstas simplemente representan derechos sin sujeto, y ellos están reconociendo la posibilidad de la existencia de derechos sin un titular de los mismos. Teorías organicistas biológicas, ¿saben qué dicen ellos? Que las personas jurídicas colectivas son entes desde el punto de vista de organismos biológicos que tienen sus órganos. Desde el punto de vista biológico. Pero otros hablan desde una perspectiva de organización social y nos están diciendo que no es un organismo biológico, no es un ser amorfo, biológicamente existente, sino son formas de organización societaria. Y ellos hablan de que son, en este caso, las teorías del organismo social nos está hablando de organización, pero a nivel de sociedad. Otros nos dicen, la naturaleza jurídica de las personas colectivas y por lo tanto su ser o esencia es de que constituye un patrimonio. Claro, están las teorías patrimoniales, está la teoría del patrimonio de afectación, que nos están diciendo, y claro, tenemos que aclarar acá el concepto de patrimonio, y vamos a hablar del patrimonio cuando desarrollemos el tema de los atributos de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. Y desde el punto de vista del derecho civil, el patrimonio es considerado como un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto de derecho o persona y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría del patrimonio? Que las personas jurídicas colectivas no son más que patrimonios. Esto es un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones adscritos a un fin. Un patrimonio colectivo. Otros nos dicen que la esencia, y por lo tanto la naturaleza de las personas colectivas, es que se trata de la unidad de conjunto de normas. Desde una acepción psicológica, pues se nos dice que la sumatoria de las voluntades individuales de los individuos que conforman esa persona jurídica colectiva forma una voluntad colectiva desde la acepción, sentido, significado psicológico del término. Se trata de explicaciones normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía me quedé corto con la nómina de criterios o teorías que se han establecido por los diversos autores para tratar, y digo tratar, de determinar o precisar la naturaleza jurídica de las personas colectivas. Ahora, ¿y a qué conclusión podemos llegar de todo esto? Basta que vean lo que tienen en la pantalla y vamos a encontrar algo. Hay diversidad de criterios. Los juristas no se han puesto de acuerdo en torno a este tema. Y si lo que se pretendía era desentrañar el ser, la esencia, esto es la naturaleza jurídica de una institución como la persona jurídica colectiva, tenemos esto. Unos nos dicen que son inventos, son ficciones, otros nos dicen que sí existen,
otros de que son derechos en sujeto, que son organismos biológicos, organismos sociales, etc. ¿Cuál es la conclusión? No hay un acuerdo, hay diversidad de criterios. Y por lo tanto resulta difícil precisar con exactitud el ser o esencia de una institución. Resulta difícil, por no decir problemático, el tratar de determinar o establecer la naturaleza jurídica de X o Y institución objeto de estudio del derecho. Si ustedes entienden esto, entonces van a comprender por qué yo se los estaba comentando. En el programa, en el punto 3 de la primera unidad, dice el problema de la naturaleza jurídica. Yo rectifico y les digo realmente, la naturaleza jurídica no representa un problema, porque esta hace alusión a qué, al ser o esencia de una institución. Lo que realmente es problemático es tratar de determinar, ¿derivado de qué? De la multiplicidad de criterios que los autores esgrimen en torno a un mismo tema. Continúo acá. Es importante a estas alturas, pues, mencionar el criterio de un jurista, José Lois Esteves, que se pronuncia en torno al concepto de naturaleza jurídica. En este caso, pues vamos a establecer, bueno, solo hay un aspecto acá, la tilde en la primera I. Entonces, él nos dice algo interesante. Si consultamos un tratado, ustedes pueden tomar un libro, una obra, en cualquier disciplina jurídica, y podemos revisar, tratar de realizar un listado, generar un inventario de cuáles son los temas más discutidos, aspectos que han sido planteados y replanteados insistentemente, pues llegaríamos a determinar que el problema que muchas veces, y es frecuente, enfrenta a los juristas, esto es que los ponen en posiciones contrarias, es el de la naturaleza de las instituciones que están investigando. Unos opinan sobre la naturaleza, la esencia o ser de la institución, y otros opinan de manera distinta. No hay un criterio unánime. Cada vez que el estudioso del derecho se enfrenta a un concepto, en el caso de nuestra disciplina, que es el derecho, se ve obligado, y esto es interesante que destaca el jurista que estoy parafraseando con ustedes, más por la costumbre o por la tradición que viene desde tiempo inmemorial, de tomar una posición, de fijar posición sobre un tema que es espinoso, es problemático, y es el tema de la naturaleza jurídica. Nos dice este autor que nadie se ha preguntado hasta ahora, con el interés que el caso requiere, por qué se deba proceder de esa manera. Por supuesto, no se ha encontrado una respuesta por qué los que estudiamos derecho, pues solemos realizar estas complicadas incursiones en el ámbito intelectual. Y también hay preguntas importantes. ¿Qué necesidad o cuál es la funcionalidad práctica o teórica? ¿O será que se hace indispensable estudiar una situación tan abstracta y embarazosa como es el tema de la naturaleza jurídica? Pero es por costumbre, o es muchas veces, y aquí radica el enriquecimiento que se puede dar, derivado de los diversos aportes que los autores realizan en torno al tema de la naturaleza jurídica. Pero, ¿cuál es la utilidad? ¿De qué nos sirve a nosotros establecer si una persona jurídica colectiva es ficción legal, o es en un momento dado una realidad, o es un organismo biológico, o es una organización social? Claro, ya sé que alguno va a estar pensando, claro, nos va a servir porque acrecenta nuestro acervo cultural. Por supuesto, estamos profundizando, pero en la situación, en la índole práctica, teórica. Por efectos de estudio y sistematización, maravilloso, estoy de acuerdo con eso, reflexión filosófica, maravilloso. Pero la funcionalidad que pueda tener el conocer o tratar de desentrañar estas instituciones. Y es más, son cuestiones tan abstractas. Y por supuesto, esto es un campo bastante espinoso, hay diversidad. Esto presenta aristas porque para el estudio del derecho
Pero es como por tradición, por costumbre, que suele generarse esas discusiones. Y es interesante. Claro que son interesantes. Claro, habrá unas posiciones doctrinarias a nivel teórico que son más aceptadas que otras, pero no existe un acuerdo uniforme. ¿Qué más tendríamos? Ese hábito que se ha dicho por el autor que estamos mencionando, pues es producto de esa rutina ciega, muchas veces capaz de explicar un fenómeno que es curioso. Es el hecho de por qué los estudiosos del derecho insisten en generar discusiones, y podrían ser discusiones bizantinas, en torno a este tema. ¿Y por qué le han dedicado tanto tiempo y tantas energías? Y le seguirán dedicando, por supuesto, a la investigación de un tema como el de la naturaleza jurídica. Y en el peor de los casos, la razón de ser y la trascendencia de esa temática, pues es desconocida. Utilidad de orden académico, cultural, pero el orden práctico. Claro, esto no significa que vamos a dejar de realizar estudios profundos, no, esto no significa que no estudiemos a profundidad, pero es interesante cómo en este caso él aborda el enfoque sobre el tema de la naturaleza jurídica. ¿Pero qué creen que es lo que está pasando? Se dice que los estudiosos del derecho pues van a estar siempre intentando desentrañar. Y digo intentando, y dice intentando este autor también, porque es complejo, es complicado, por no decir imposible, desentrañar con exactitud el ser o esencia de una institución. Multiplicidad de instituciones que incluyen al derecho, dentro del ámbito del derecho, entonces es complejo entender la naturaleza. Entonces, y es complejo, ¿qué forma puede esta ser? ¿Qué forma puede ser adecuadamente descifrada? ¿Cómo descifrar en sí? Y realmente descifrar, puesto que unos dicen que existen, son reales, otros dicen que son ficticias, entre quién nos pone de acuerdo. Es complicado, pero siguen en los ejercicios. Algunos podrán decir, mencionar, y por supuesto no dejan de tener razón, que el tema de la naturaleza jurídica rebasa, desborda la competencia del ámbito eminentemente jurídico y, por supuesto, dado que es un problema, así como se plantea es un problema, determinar la esencia o el ser, entonces esto rebasa los límites del ámbito de estudio del derecho y va a entrar en el ámbito filosófico. Entonces, es llegar a obtener un conocimiento de máxima generalidad y establecer los aspectos más profundos de una ciencia, entonces rebasa el límite del ámbito del derecho para llegar de lleno a un ámbito que le corresponde a la filosofía. El ámbito jurisdiccional es filosófico. Básicamente a ellos les corresponde. ¿Dónde se va a ventilar, por supuesto, esa problemática? Por eso se utilizó la expresión jurisdiccional, no como el ámbito de que el filósofo dicte sentencia, no, para determinar su ámbito donde él va a ejercer esa competencia, entonces le corresponde al ámbito al que hacer, el ámbito jurisdiccional de los filósofos. Es a ellos a quienes se les debe encomendar el análisis profundo de desentrañar naturaleza jurídica. Entonces serán los filósofos del derecho, los ius filósofos, a quienes a ellos les va a corresponder estudiar esa materia. Entonces, ¿qué se dice? Pues ellos no tendrán más que establecer la mea culpa y decir, nos corresponde a nosotros, dado que somos los estudiosos de la problemática más general del derecho y por lo tanto no van a ser el derecho como una disciplina, sino que va a ser la filosofía la que va a encargarse de resolver esa problemática que es profunda, es de máximo nivel. Hablar de esencia de una institución, se imaginan ustedes lo que representa en el ámbito del derecho. Entonces es en el ámbito realmente filosófico del derecho. Y era lo que yo les estaba comentando. Si ustedes quieren desentrañar y al final resultaría dificultoso, por no decir imposible, establecer o determinar con precisión
qué es en un momento dado la naturaleza de una institución. Claro, hay carencia de estudios sobre esta situación tan importante, pero que ha sido recurrente a través de la historia del derecho en cuanto a investigar o tratar de esclarecer, y seguirá la discusión durante muchos años en torno a la naturaleza jurídica. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Lo que a nosotros como abogados, estudiosos del derecho, vemos que no nos es dado muchas veces abordar esa temática. Entonces, definitivamente, vamos a establecer que buscar respuestas a esas preguntas de máxima generalidad va a ser un deber en donde no tendrán excusa o pretexto que realizar los filósofos del derecho. Noten cómo suelen evadir responsabilidades. Claro, es un tema profundo. Entonces, ¿quiénes son los que van a estudiar a profundidad el derecho? Son los filósofos del derecho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues muchos aspectos por platicar. No me resta, por supuesto, más que agradecerles a ustedes la paciencia. Claro, el tema es profundo, lo reconozco. Entonces, ¿qué tendría? Claro, pues con ustedes asumí un compromiso y es, pues, claro, establecer o aclarar sus comentarios, sus dudas en torno al tema. Bueno, pues vuelvo al chat con ustedes. Aquí pues tendríamos, bueno, en primer lugar, pues un saludo a todos quienes cocinaron, quienes no lo hicieron, pues una muy buena tarde. Tenemos por acá, dentro de estos aspectos, esta generalidad sería a nivel interno, pregunta Alejandra. La generalidad es en base a 3 niveles. En primer lugar, en las distintas ramas que la sistemática jurídica reconoce, van a encontrar ustedes presente los conceptos jurídicos fundamentales en las ramas del derecho público, como el derecho penal, el derecho constitucional, derecho administrativo, etc. En el ámbito del derecho privado van a estar presentes el derecho civil, derecho mercantil. En derecho social, pues algunos hablan del derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de familia, suelen ubicarlos. Esto significa que en estas diversas ramas vamos a encontrarlo, por eso se dice que tienen esa generalidad. Pero también se menciona en las distintas materias, estas que forman parte del ámbito material de validez de las normas, pues en el derecho penal, en el derecho civil, laboral, vamos a encontrar en las diversas materias del derecho objetivo, pues van a estar presentes. Y también la generalidad en el nivel normativo, jerárquicamente hablando, vamos a encontrarlos en las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Esto definitivamente, Alejandra, también no excluye que sean tanto a nivel de derecho interno como a nivel de derecho externo o internacional. Por supuesto, siempre vamos a encontrar en toda dimensión. La teoría de la ficción sería porque no se refiere a una persona física. Pregunta Alejandra. Por supuesto, básicamente estamos hablando de que Savigny nos indica de que las personas colectivas son inventos del legislador y que están plasmados en la ley. Y no es porque existan en realidad, sino porque el legislador los reconoció en la ley. Son invenciones, son ideas que tuvieron los legisladores y la plasmaron en la ley. Significaría que existen las personas colectivas no porque tengan un referente empírico o un constructo objetivo, sino porque existen normas en donde se les da un reconocimiento a nivel legal, pero que en realidad no existen. También es importante comentarles que el concepto moderno que se tiene de las personas jurídicas colectivas es el resultado del aporte que a través de la historia han generado 3 corrientes del pensamiento jurídico. Lo que actualmente conocemos como persona jurídica colectiva es el resultado del aporte del derecho romano, del derecho germánico y también del derecho canónico. Eso lo voy a explicar también en su momento, pero básicamente a eso se refiere. Entonces, no se refiere a una persona física, no tanto que no se refiera, sino que carece en este caso de un referente empírico
y por lo tanto dijeron existen porque son creaciones del legislador en la ley, son inventos del legislador. Entonces, eso sería lo que yo les podría comentar. Luego, me preguntan por acá, ¿por qué el jurista citado previamente calificó de embarazosa a la naturaleza jurídica? Bueno, es penosa. Realmente por esa situación, pues la califica de esa situación. Claro, se invierte mucho tiempo, no se imaginan ustedes el tiempo que se ha dedicado en una discusión que no va a finalizar. Es a eso a lo que se está refiriendo. El carácter universal, pregunta Jesús, ¿son los derechos de los seres humanos sin importar sus aspectos? El carácter universal, Jesús, se refiere, estamos hablando de una característica de los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a dejar en muy claro en esto, que mencioné que hay 3 rasgos de los conceptos jurídicos fundamentales. Son universales, son generales y son esenciales. Entonces, para responderle a Jesús, el carácter universal es el que algunos autores consideran que tienen los conceptos jurídicos fundamentales. No estamos hablando en este caso de los derechos de los seres humanos sin importar sus aspectos. No estamos hablando de la dimensión de derechos humanos, estamos hablando de un rasgo de los conceptos jurídicos fundamentales. Pregunta Alejandra, cuando hablamos de la personalidad jurídica colectiva, al momento a una persona, sino a una institución. Para utilizar la terminología jurídica apropiadamente, Alejandra, vamos a distinguir o diferenciar en principio lo que es la persona y lo que es la personalidad. Vamos a partir de eso. La persona es obviamente es un sujeto de derecho y obviamente la personalidad es la conditio sine qua non, es la investidura que se le otorga a ese ser o ente para ser reconocido como persona en el mundo del derecho. Entonces, aclaremos esto, utilicemos la terminología apropiada. Hablamos de una persona jurídica colectiva, que es ese ser o ente resultante de la asociación de 2 o más personas individuales, o pueden ser 2 o más personas colectivas, o pueden ser personas individuales más personas colectivas, a los cuales se les ha dotado de personalidad jurídica. ¿Y qué significa esto? Se les invistió es una investidura, es como un marchamo, un sello, que les permite actuar en el mundo de lo jurídico. Ahora, habiendo distinguido, claro, pues en su momento vamos a explicar esto, es diferente personalidad y persona, claro, tiene relación una con otra, pero personalidad es investidura y la persona es el sujeto dotado de personalidad. ¿Qué significa esto? Que para que seamos personas en el mundo del derecho, ya sea personas individuales o colectivas, necesitamos estar investidos de personalidad jurídica. Cuando se plantea una demanda, por cierto, en el Código Civil se establece que la persona jurídica, solo así le denomina el Código Civil, pero yo le voy a adicionar colectiva, que forma una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados, y esto está en nuestro Código Civil. Por lo tanto, la demanda sería en contra de Funerales, el último adiós, sociedad anónima, y no a una persona individual que podría tener un cargo de dirección como sujeto de derecho o persona física o individual. Entonces son compromisos que se adquieren, en este caso, frente a entes colectivos. Entonces, la persona jurídica colectiva es una entidad civil distinta a sus miembros individualmente considerados. El carácter universal, pregunta José Leonel, de los conceptos, ¿existe desde la globalización económica? Pues yo le diría que no. No necesariamente, Leonel, en los distintos ordenamientos jurídicos, a través de la historia, vamos a encontrar conceptos tan importantes como la norma jurídica, supuesto jurídico, consecuencia jurídica, vamos a hablar de sujeto de derecho. Entonces, obviamente, se vino a acentuar con la globalización económica, pero esto definitivamente estamos hablando de ordenamientos jurídicos que siempre, inclusive del derecho romano, el derecho griego, nos vamos al derecho maya, donde ustedes quieran, han habido normas contenidas en las leyes en donde se les reconoce y se ha reconocido básicamente conceptos como derechos subjetivos, que son facultades que nos permiten hacer algo, exigir algo o abstenernos de un determinado comportamiento. Hay deberes jurídicos, entonces estamos viendo que
El carácter no es que a partir de la globalización económica existe, es mucho antes. Se acentuó, eso sí, pero definitivamente ha existido desde vieja data. Los conceptos jurídicos fundamentales también se pueden basar en formales y materiales. Claro, este es un criterio de clasificación que aparece en nuestro programa. ¿Qué los distingue, Jorge Alejandro? Pues claro, les dije que los formales hacen referencia a los componentes o elementos lógico-estructurales de la norma jurídica. ¿Cuáles tenemos acá en nuestro programa? Pues tenemos el supuesto jurídico y tenemos las consecuencias jurídicas, las consecuencias de derecho. El programa nos dice consecuencias jurídicas lícitas. La otra clase de conceptos jurídicos fundamentales son los materiales. Ya se los adelanté y los vamos a explicar también. Estos son conceptos jurídicos fundamentales que versan sobre el contenido mismo de la norma. ¿Cuáles ubicamos? Personas, hechos, actos jurídicos, objeto del derecho, derecho subjetivo, deber jurídico, tenemos relación jurídica, petición, acción, pretensión y proceso, sanción y coacción. Y vamos a platicar sobre estos. Preguntan si en todas las clases cambiaré el enlace. Pues yo les comento que voy a estar revisando la base de datos. Si se incorporan más alumnos, y les comento, pues en nuestra sección, yo tengo en la sección N, en el listado oficial, 223 alumnos, por lo tanto tengo 223 al día de hoy correos electrónicos. Entonces, en alguna ocasión, pues ha sucedido de que ha aumentado el número de estudiantes, entonces yo reviso la cantidad. Si sube, obviamente es porque hay correos adicionales, hay estudiantes adicionales. Entonces, espero para la próxima semana, pues, si se mantiene íntegra y no hay interrupciones o que se filtren en los enlaces, me parece que no hay ningún inconveniente de seguir utilizando el mismo enlace que yo les envié. De hecho, si se dieron cuenta, este enlace es el mismo que utilizamos el miércoles anterior y por lo tanto será cambiado si solo si incrementa el número de estudiantes o bien si hubiese alguna intromisión de personas ajenas a la cátedra. Es más, pues tengo entendido que ustedes tienen otras vías alternas, pero para quienes son administradores de grupos y tienen WhatsApp o qué sé yo, pues decirles que oficialmente yo tengo 223 personas. No sé cuántos tienen ustedes en sus grupos que tienen organizados, pero si rebasan los 223 es porque hay personas que no están inscritas o no son estudiantes o tienen algún pendiente. Entonces, por favor, sí, utilicen con mucha reserva compartir los enlaces que se tienen. Pregunta Alejandra, ya para terminar, es decir, que a las personas se le da personalidad jurídica. Exactamente, Alejandra. Si no se nos otorga personalidad, no seremos considerados personas. A contrario, si se nos otorga personalidad jurídica, vamos a ser considerados personas. Yo sé que en un momento dado ustedes utilizan la expresión del término persona en una acepción común, pero desde el punto de vista jurídico, la condición para ser persona en el mundo del derecho es estar dotado de personalidad. Bueno, ¿y qué tenemos acá? Pues tenemos dentro de la cátedra de Introducción al Derecho, pues fue una cátedra de Derecho Civil. Entonces, vamos a continuar. Aquí pues estaría dando por terminada la unidad número 1 y vamos a comenzar en la próxima clase, en nuestra unidad número 2, que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales formales. Sin más, gracias por su paciencia, gracias por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos con ustedes, por mantener el respeto que yo necesitaba para poder en un momento desarrollar en un ambiente adecuado la docencia y el nivel académico que ustedes merecen como estudiantes. Gracias por permitirme compartir los conocimientos. Les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lic.